Hola, ¿qué tal? Una vez más, soy Edna Lucía Antonio. Anteriormente habíamos subido un video sobre un ejercicio de circuitos. El día de hoy traigo otro tipo de ejercicio, el cual nos va a ayudar a entender un poquito más cómo es el asunto en el dominio de la frecuencia, cómo manejarlo. Y bueno, para empezar, tenemos este circuito que ya lo tenemos aquí planteado, dibujado. Vemos que tenemos una fuente de 10 volts, nuestro interruptor está abierto, una resistencia de 100 ohms, otra resistencia de 200 ohms, dos bobinas acopladas magnéticamente, una con el valor de 5 henrys y la otra con 8, con un acoplamiento de 1 henry. Posteriormente tenemos en esta parte del circuito otro interruptor, que más adelante vamos a ver cómo van a funcionar. También tenemos la resistencia 3, la cual tiene un valor de 330 ohms. También tenemos el capacitor, que lo tenemos con 1 mF. Y por terminar, aquí tenemos una fuente de voltaje con una diferente simbología a la anterior, pero con un valor de 3 volts. Bueno, este problema nos dice que tenemos que calcular el voltaje en nuestra resistencia 3, que tiene valor de 330 ohms, para T mayores iguales con 0, en el dominio del tiempo. Bueno, para comenzar más o menos a ver qué es esto, vamos a explicar qué tipo de respuesta es este circuito. Bueno, ahora nosotros al observar vemos que esta parte está desconectada de una fuente. Es decir, que la fuente no está alimentando a nuestros elementos que están aquí. Pero en esta parte de aquí vemos como la fuente de 3 volts sí alimenta a lo que es nuestro capacitor. Por lo tanto, este elemento pasivo básico de un circuito va a tener condiciones iniciales. Por lo tanto, vamos a decir que en definición, este circuito RLC es un circuito de tipo respuesta total. Vamos a ponerlo. El por qué, ahorita lo vamos a explicar. Es respuesta total. Bien, para los circuitos de respuesta total nosotros sabemos que tiene condiciones iniciales, pero algo muy importante es que cuando nuestro interruptor pasa después o cuando está igual de con 0 y pasa mucho tiempo, llegamos al tiempo mayores que 0, en el cual este capacitor empieza a descargarse nuestra resistencia. Por lo tanto, por eso nuestra respuesta es total y no es forzada. Ahora, como ya explicamos, ¿no? En este circuito vamos a desconectar esta parte, quedándonos solamente con esta parte del circuito. Es decir, vamos a redibujar nuestra red para poder comenzar a trabajar para los tiempos menores que 0. Y de esa forma calcular las condiciones iniciales que tiene mi capacitor en este momento. Entonces, vamos a redibujar el circuito, que va a quedar así. Tenemos nuestra resistencia, nuestro capacitor y nuestra fuente de voltaje aquí. La fuente de voltaje. Ok, entonces de esta forma nos va a quedar. Ahora, otro dato muy importante es que vemos que los elementos aún no están transformados y precisamente en esta parte ya podemos empezar a transformar el circuito para que podamos trabajar en el dominio de la frecuencia. Este circuito, de igual forma, cuando nosotros observamos que cambian los interruptores en T iguales con 0, vemos que se hacen dos mallas. Por lo tanto, este circuito se va a trabajar también con el método de mallas en el dominio de la frecuencia, con Laplace y Laplace inversa también.
Ok, reescribiendo nuevamente el circuito solamente con los elementos que interactúan con la fuente. De este pequeño circuito vamos a calcular las condiciones iniciales de nuestro capacitor. Ahora vamos a empezar a transformar esta red. El resistor o la resistencia se va a quedar con el mismo valor original, solamente se le cambian pues por simbología los ohms. Normalmente se escribe así 330 si es de 330 de 1 kilo ohm, si es de 1000 por ejemplo. Ahora, para que podamos transformar nuestro capacitor decíamos que teníamos 1 medio de faradios, pero nuestra fórmula en Laplace dice que va a ser 1 sobre CS. Por lo tanto, el valor que va a tener este capacitor va a ser de 2 sobre S. Y esta es la que vamos a estar ocupando durante todo el procedimiento. Esta. Bien. Ahora, nuestra fuente de voltaje también va a cambiar. Como es una constante y estamos trabajando en Laplace, vamos a tener que va a ser 3 sobre S. Ok, ya una vez obtenido esto, vamos a realizar lo que es el cálculo de las condiciones iniciales de nuestro capacitor. Como nos damos cuenta, existe un voltaje aquí porque se está cargando. Por lo tanto, vamos a utilizar un divisor de voltaje para que podamos obtenerlo, en el cual vemos en esta parte que dice que el voltaje de nuestro capacitor en tiempos menores que 0 va a ser igual al elemento que queremos sobre la suma de los elementos que están interactuando por el voltaje de entrada, por lo cual vamos a escribirlo y calcularlo. Va a ser, estamos buscando 2 sobre S, que es nuestro capacitor, 2 sobre los 330 más 2 sobre S. Todo esto por los 3 sobre S, que es nuestro voltaje. Aquí posteriormente hacemos álgebra, aritmética y vamos a tener como resultado. Bien, retomando la explicación anterior, vamos a realizar un divisor de voltaje entre estos elementos para que podamos obtener las condiciones iniciales de nuestro capacitor. Por lo tanto, vamos a recurrir a esta forma de calcularla, en la que se dice que el elemento que se necesita o se requiere va a ser sobre la suma de elementos que se encuentren dentro de este circuito por el voltaje que está entrando, que es el que está alimentando a ambos elementos. Ahora bien, tenemos nosotros aquí que nuestro capacitor vale 2 sobre S, que es lo que se va a poner sobre la suma de los elementos, que los tenemos aquí, multiplicado por el voltaje, que dijimos que era 3 sobre S. Esto nos va a dar un resultado, el cual algebraicamente vamos a realizar. Si nosotros observamos al ver esta, vemos cómo es que esta y esta no es que se anulen, más bien que es una unidad. Y por eso es que se van y ya no aparecen más en el circuito. Bien, decíamos que el resultado que vamos a obtener lo vamos a utilizar para también el teorema del valor final. Y de esa forma vamos a poder calcularla. Pero antes de eso vamos a hacer operaciones algebraicas en las que observamos que esta S y esta S se anulan, pero no se anulan porque valgan 0, más bien porque valen una unidad. Y como todo multiplicado por 1, pues da la misma cantidad. Por lo tanto, vamos a tener que es 2 sobre 330S más 2 multiplicados por los 3 sobre S. ¿Por qué lo dejo así? Lo estoy dejando así para que sea más fácil de maniobrar cuando calculemos el teorema de valor final y así veamos cómo es que se puede anular más fácilmente. Bueno, ahorita lo vamos a hacer.
Vamos a poner aquí teorema de valor final. Este nos va a decir que el voltaje en el capacitor en 0 va a ser igual al límite de cuando S tiende a 0 de S por esta cantidad que tenemos aquí, que es esta. Y la vamos de una vez a sustituir aquí, que es 2 sobre 330 S más 2 por los 3 sobre S. Bueno, aquí esto es un error, no se debe de hacer porque tenemos que ir a la par, pero como tenemos un poco espacio, entonces vamos a tener que hacerlo de esa forma. Bien, ahora vemos que esta S y esta S también cumplen una unidad, por lo tanto esta se puede anular. Y de esa forma el 3 multiplica al 2 y nos va a quedar 6 sobre 330 S más 2. Y en esta parte es donde vamos a sustituir esto. Ahora, el límite de S cuando tiende a 0, en esta partecita nada más, se va a sustituir el 0 en las S. Como vamos a sustituir entonces esta, pues es 0. Y entonces el resultado va a ser 6 entre 2, pues nos da un valor de 3. Y este va a ser nuestro valor o nuestro voltaje que nuestro capacitor tiene. Bien, ya obtuvimos las condiciones iniciales para T menores a 0. Ahora vamos a continuar ya para T mayores iguales que 0, en el cual en el circuito original teníamos 2 interruptores. Cuando calculaban las condiciones iniciales solamente aparecía una parte del circuito, pero ahora cambiando ya el sentido de ambos interruptores, nos queda este circuito en el cual vamos a calcular esta parte de aquí que dijimos que era el voltaje en la resistencia 3, o sea, hace esta parte. Por lo tanto, nos damos cuenta que tenemos dos mallas. Tenemos nuestra malla 1 y tenemos nuestra malla 2. Bien, antes de empezar a continuar con el método de mallas, vamos a recalcar aquí la transformación de cada elemento. Como decíamos anteriormente, la resistencia se queda así, no se le añade ni una S ni nada. Normal, igual, la de 200. Anteriormente en las condiciones iniciales hicimos la transformación del capacitor, en el cual veíamos que nos quedaba 2 sobre S. Ahora tenemos dos bobinas acopladas magnéticamente, en las cuales también debemos hacer la transformación, y la transformación de ambas solamente es agregarle una S. Así. Y de esta forma ya vamos a poder trabajar con mallas en Laplace y se nos va a hacer muy fácil. Este acoplamiento va a ser S. Teníamos que originalmente era un Henry, entonces tenemos que 1 por S pues es S. Ahora nuestra fuente de voltaje va a ser lo mismo que en el anterior, y también vamos a ponerla sobre S. Y esta fuente nueva que está apareciendo aquí es una fuente aparente. Esta es la condición inicial que el capacitor tiene. Entonces esta va a tener como valor de 3 y también vamos a ponerla como S. De esta forma es la que nos recomiendan los libros y vamos a seguir las instrucciones para que podamos hacer un buen cálculo y buen ejercicio. Ahora vamos a seguir con el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones
lo vamos a obtener dependiendo de las mallas que tenemos. Un dato curioso también que quiero decirles es que vamos a trabajar con el método de infrecuencia con Laplace debido a que está este acoplamiento. Si no lo tuviéramos, igual sería más fácil tener otros métodos, pero como aquí hay acoplamiento, pues es mejor usar Laplace. Ahora sí, vamos a seguir con nuestro sistema de ecuaciones. Como decía, depende de estas dos mallas, entonces solamente vamos a tener que la impedancia propia va a ser multiplicada por nuestra malla 1 más nuestra impedancia 1, 2, que va a ser multiplicado por J2, que esto da igual al voltaje de la fuente de voltaje 1, que es esta. Y nuestra siguiente ecuación canónica, así se le llama, vamos a tener que es 2, 1, es la misma, pero es al revés. J1 más la impedancia propia 2, 2, que es esta nada más. Y esta, pues, es la que tenemos que se comparte en ambas mallas, por J2. Otro dato es que también, bueno, este es el voltaje de la fuente de voltaje 2, que va a ser esta. Otro tip que aquí tienen es que, por ejemplo, nos piden que vamos a calcular aquí el voltaje, pero J2, ¿qué es? J2 es nuestra corriente. La sumatoria de estas, la multiplicación de una impedancia por corriente da un voltaje. Entonces podríamos decir que J2, vamos a ponerlo de este lado, es igual a I2. Y de esta forma vamos a tener más claro en saber qué es lo que estamos calculando. Posteriormente vamos a realizar el cálculo de cada impedancia para saber qué malla tiene. Bien, vamos a calcular las impedancias propias y mutuas de esta malla. Como dice la regla de impedancias o de mallas, que para sacar la propia, que es esta, 1, 1, vamos a realizar la suma de los elementos con signo positivo que se encuentren en esta malla. Por ejemplo, tenemos aquí la de 100, la de 200, la bobina, que vale 5S más 8S, más 2 veces si existe un acoplamiento dentro de esta malla. Por lo tanto, sí existe y vamos a tener que es más 2 veces S. Ahora es muy importante aquí tomar en cuenta también el signo, porque dependiendo de este signo, o bueno, depende de cómo estén polarizadas nuestras inductancias, vamos a ver si esto es negativo o positivo. Aquí nos damos cuenta que nuestra corriente viene de esta forma y aquí viene de esta forma. Entonces aquí entra nuestra corriente y sale por acá, entra por punto y sale por acá. Quiere decir que esto es positivo, entonces lo dejamos así. Ahora vamos a obtener la impedancia mutua, en la que dice que vamos a sumar o vamos a realizar la suma de los elementos que compartan ambas mallas. Y tenemos que está la de 200 y 5S. Entonces vamos a tener que 200 más 5S. No vamos a escribir ya más en la segunda parte de nuestras reglas, porque aquí no hay un acoplamiento aquí que esté compartiendo ambas mallas, pero sí tenemos uno que está en diferente malla. Por lo tanto, solamente es más 1 más una vez S. Ahora, otra cosa muy importante, el signo que vamos a ponerle a esta S también es dependiendo de cómo venga esta malla y la otra. Como vienen contrarias, es negativa. Por entonces aquí es negativa. Vamos a remarcarla para que se pueda observar que esto es negativo.
Ahora vamos a obtener la última impedancia propia. Aquí nos equivocamos, pero aquí es 2, 2. Bien, entonces vamos a obtener los elementos con signo positivo de la malla 2, en la que podemos observar que está la de 330, la resistencia de 200. Tenemos también que nuestra bobina es de 5S y nuestro capacitor 2 sobre S. Aquí no tenemos la misma parte de aquí que es 2 por S. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ya otro acoplamiento, simplemente están los elementos y esta no pertenece a esa malla. Entonces estas serían lo que son las impedancias propias y mutuas de nuestro circuito.